Ya se encuentra por ahí Manuel Hernández Borboya, ya se encuentra por ahí Temoris Greco. Pues sí, regresando de la conferencia matutina, vamos a ver si no nos va como con Andrés Manuel o no, ya veremos. Por lo pronto, pues ya está por ahí Manuel y Temoris. Muy buenos días, jóvenes. Hola, 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 buen ¿cómo día. están? Bien, Buenos días, muchas querido. gracias. Ahora sí entramos en safe, o sea, aquí, Ah, puntuales. sí, sí, evitamos dramas, pero ahora Ándale, sí que estamos, no vaya a estamos ser. toda la semana, es que llevamos como, bueno, ya lo hemos platicado con usted como audiencia, llevamos como 2 meses haciendo los ajustes, ahora que hicimos muchos cambios en este medio de comunicación, y este es precisamente uno de esos, en todas las entrevistas, en los inicios, en todo pues tratar de entrar en los tiempos que se debe y se quiere. Pero bueno, entrando en materia, mi querido Temoris Greco, vamos, está ya una semana de la llegada de Claudia Sheinbaum, pues ya cada dependencia de gobierno se empieza a sentir un poquito, pues cuál es el perfil que va a ir adquiriendo Claudia Sheinbaum. Me parece que todavía falta lo que falta, como dicen en el sureste mexicano, pero en materia de seguridad se empiezan a perfilar ya algunas estrategias. Acabamos de escuchar precisamente a Omar García Harfuch hacer un planteamiento, una exposición en materia de seguridad nacional, el modelo económico que va planteando ahí Claudia Sheinbaum también. ¿Qué decía al respecto? ¿Cómo estarías calibrando esta primera semana de Claudia Sheinbaum como presidenta de México? Pues llegando le tocaron los guamazos, ¿no? O sea, es así como, yo creo que ni tiempo le había dado de nada cuando ya se habían puesto las cosas muy feas. Sigue Culiacán, sigue Guanajuato, vino lo del asesinato de Alejandro Arcos, el presidente municipal que acababa de tomar posesión en Chilpancingo, que además parece un caso especialmente grave porque pues al menos en Guanajuato o en Sinaloa sí se sabe quién tiene la gubernatura, quién la ejerce. En el estado de Guerrero no. Y eso es una cosa muy grave porque es uno de los estados más complicados, tiene una composición política, criminal, caciquil, social muy diversa y muy difícil, y necesitas pues a alguien con experiencia y capaz de manejar eso, pero la gobernadora llegó ahí solamente para subsanar que habían bajado a su papá, a Félix Salgado Macedonio, de la candidatura, no porque ella tuviera alguna aspiración política o en la administración pública, y eso lamentablemente se está notando. Me parece bien que Omar García Harfuch, independientemente de sus responsabilidades en la Policía Federal, en la época de Peña Nieto y en el caso de Yotzinapa, en este momento es el secretario de Seguridad Ciudadana y lo queremos activo. Y me parece bien que lo hayan mandado a Culiacán. Es un mensaje de que tiene las instrucciones de estar sobre los problemas, y esperamos pues ver resultados pronto. Pero por lo menos la presencia es un signo bueno, no suficiente, pero bueno. Y también el plan que han estado delineando, en donde parece que no va a ser abrazos, no balazos, o sea, va a ser abrazos, y también más presión de las fuerzas de seguridad sobre el crimen organizado, porque evidentemente pues no ha podido ser contenido, y hemos visto una expansión de actividades criminales de alto impacto en muchas partes del país. Es difícil pensar que un plan que se aplicó con éxito en una inmensa urbe como Ciudad de México, que tuvo éxito aquí, lo tenga en un país pues que es mucho más grande y más diverso, y que una cosa son áreas urbanas y otra cosa son áreas rurales y muy agrestes como las que tiene México. Pero pues esperemos que vaya en camino. Y me pareció muy bien
lo que es esta reunión de la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, de Adán Augusto y de Noroña, con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque efectivamente creo que, digo, salvo sorpresas, pues parece que el Poder Judicial o la gente que se opone a la reforma judicial las tiene de perder y podrían ser pues aplastados, pero a nadie le conviene eso. A nadie le conviene pasar encima, por encima de los adversarios políticos, porque somos una democracia donde se les tiene que tomar en cuenta, es una democracia donde además hay otro montón de factores en acción que, por ejemplo, incluye el clima de inversiones, que es una cosa que estaba Gerardo Esquivel, el ex vicegobernador del Banco de México, propuesto por Andrés Manuel López Obrador y aprobado por Morena. Él estaba hablando de cómo toda esta emoción que se hizo alrededor del nearshoring, de la relocalización, del traslado de empresas de Asia hacia México, pues se estaba perdiendo por la forma en que, por los costos del conflicto alrededor de la aprobación de la reforma judicial. Y también porque tú necesitas un poder judicial que mientras pasa lo que pasa, mientras hay una renovación, pues tiene que seguir trabajando. Y hay que abrirles puertas para que pues, trabajen. No van a estar contentos, pero tampoco que se sientan totalmente planchados, aplastados. Yo creo que la misma presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, se da cuenta de esto y ayer salió, pues, o sea, bueno, en las fotos de la prensa del día de hoy, pues todas la muestran junto con Gerardo Fernández Noroña, muy contentos, echándose risas y sonrisas. Y eso también es importante, a mí me parece, en las estrategias de quien gana, de los vencedores, abrir puertas, abrir formas de que los perdedores no, o sea, de darles unas salidas dignas o una manera de perder digna a quien pierde. Es lo que me parece que están haciendo y también Norma Piña, pues yo creo que ya se está dando cuenta de que su estrategia les salió el tiro por la culata. Entonces también a ella le conviene buscar un acomodo que permita una salida menos conflictiva de todo este problema. Y ya para terminar, me recuerdo mucho al ver a Gerardo Fernández Noroña riéndose con Norma Piña, y al ver su comportamiento, pues como presidente del Senado, me acuerdo de un meme que hizo Poncho Gutiérrez, el del Deforma, en donde pone a Gerardo ejerciendo como presidente del Senado, así como conteniéndose, y escribe, Gerardo, el presidente Noroña, intentando no dejar que salga el diputado Noroña. O sea, el diputado Noroña rijoso y trompudo y todo esto, en contraste con alguien que a pesar de lo que su estilo de debate sugería, está demostrando en la presidencia del Senado tener un sentido de lo que exige la institucionalidad y también la necesidad de sacar las cosas bien. Me parece que tuvo bastante éxito al llevar a cabo las votaciones de la reforma judicial y también de que tiene que hablar, o sea, ya no tiene que ir a derrotar en tribuna a los contrarios como había hecho, sino tiene que hablar con ellos y llegar a acuerdos. Estamos viendo a un Gerardo que nos está sorprendiendo porque no era el que se había mostrado, pero es el que corresponde pues a la exigencia del cargo y de los momentos que estamos pasando. Muchísimas gracias, Temoris. Pues muchísimos temas has colocado, han pasado en una semana, pues le damos también la palabra a Manuel y ojalá también podamos platicar de lo que se ha comunicado esta mañana, de esta reforma al artículo 28 y de lo que va a ocurrir esta discusión el día de hoy también para regresar a Pemex y a la CFE como empresas públicas del Estado. Manuel.
Sí, pues una semana vertiginosa, todavía ni se acababan de dar los nombramientos de todo el gabinete, cuando ya Claudia Sheinbaum estaba atendiendo a los estragos del huracán John en Acapulco, y también le tocó otro huracán en una sola semana con lo de Milton, que afortunadamente no pasó a mayores ahí en las costas de Yucatán, pero que digamos fueron dos temas que requirieron probar los reflejos de Claudia Sheinbaum ya como presidenta. En general creo que se vio bien en, en el despliegue de las prevenciones y demás, a pesar de que hemos visto también en la prensa corporativa, pues ya que se van a agarrar de cualquier cosa, como si viajó en camioneta o en helicóptero a Acapulco para tratar de echar leña al fuego al bloque opositor, ¿no? Dentro de lo esperado. Una situación también de violencia en varios lugares del país. Más o menos se suman 500 muertos en la primera semana de Claudia Sheinbaum, 500 asesinados como en su primer semana como gobernante, mientras está apenas delineando la estrategia de seguridad. Ya vimos que Omar García Harfuch ya delineó los cuatro ejes de la estrategia de seguridad, que son más o menos similares a los que se habían mantenido con López Obrador. Ya incluso recorrió las calles de Culiacán, también ahí para mandar, me parece un mensaje de que en este sexenio el secretario de Seguridad Pública, a diferencia de lo que pasó en el sexenio anterior, digamos, va a tener un papel más activo en la política de seguridad dura, en la estrategia del combate a la delincuencia, a diferencia de lo que hizo Rosa Isela Rodríguez, que fue, digamos, más administrativo la segunda mitad del sexenio, y también pues lo que hizo Durazo también en los primeros años. Obviamente, esta situación de violencia pues va acompañada de un reacomodo de las mafias, de los grupos de la delincuencia organizada, que normalmente aprovechan estas coyunturas de los cambios de gobierno para mandar algún tipo de mensajes, para tratar de reafirmar algunos tratos o convenios. Y obviamente pues pasó este episodio lamentable, terrible, de el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, en un caso ahí que han salido algunas versiones, sobre todo publicadas en redes, de que supuestamente tenía algunos arreglos o algunos acercamientos con el cártel de los Ardillos, y que de hecho pues asistió supuestamente a una reunión sin escoltas en donde habría perdido la vida, y mandaron este mensaje pues terrible ahí, pues con la cabeza de Arcos en su camioneta, también para mandar ahí algunos mensajes al gobierno estatal y al gobierno federal. Chilpancingo desde hace ya un buen rato es un territorio muy difícil, precisamente por la fragmentación, lo pulverizados que están los grupos de la delincuencia organizada. Lo hemos visto con todo el tema de Ayotzinapa, pero estas inercias de violencia pues se mantienen en esa región, en Culiacán, que se siguen percibiendo los estragos o los efectos de la detención de Ismael Mayo Zambada, que hasta el día de hoy, octubre ya pasó, fue a finales de julio, agosto, septiembre, octubre, y todavía no tenemos claridad de qué pasó con el piloto, con una serie de circunstancias, en algo que ya hemos comentado por acá, pues estaba previsto en Estados Unidos por las agencias estadounidenses, que pactaron con una facción del cártel de Sinaloa precisamente para detonar esta violencia. Entonces, digamos, son muchos factores lo que ha ocurrido. Obviamente también la ceremonia en el que Claudia Sheinbaum asumió el control de las Fuerzas Armadas. Por primera vez una mujer asume el control de las Fuerzas Armadas en México, que no es poca cosa, es un acontecimiento de dimensión histórica. Y también pues le ha tocado lidiar con estos arrebatos golpistas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no cesan en su intento de imponer los intereses de la oligarquía por encima de los otros dos poderes. Se desató toda una controversia luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ocho de 11 ministros, aprobaron revisar, supuestamente para revisar cuestiones procedimentales, luego de que unos juzgadores
del Poder Judicial interpusieron una queja para que a través del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se revisara esta reforma con el objetivo de echarla abajo, aunque digan que primero dijeron que Mm. no, que era nada más ahí para revisar cuestiones técnicas y cosas de estas, pero luego ahí aparecen algunos ministros como Lainez en Radio Fórmula diciendo pues abiertamente que su intención y su tirada es echar abajo la reforma constitucional, que también pues ya le salieron ahí algunos errores que acaba de reconocer Ricardo Monreal, que prácticamente pusieron dos procedimientos para nombrar a la, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un error garrafal que también muestra cómo pues en Morena legislaron con las patas este asunto. No, no solamente Ricardo Monreal, sino pues toda la bancada morenista, en las dos cámaras, los aliados de la 4T y también los legisladores de oposición, pues ninguno se dio cuenta de que había dos artículos prácticamente duplicados, ¿no? Y ahora van a tener que volver a hacerle ajustes. Ojalá que le hagan ajustes más de fondo en otros temas como lo de la reforma, esta situación de los jueces sin rostro, que me parece que es una de las aberraciones con la que salió la reforma al Poder Judicial, pero digamos, pues ya en los últimos días, me parece que en la Suprema Corte vieron que no les iba a alcanzar, lanzaron esta provocación golpista. Una más del largo historial de Norma Piña, que ya se reunió con Alito Moreno, ya intentaron poner magistrados por la fuerza, ya intentaron tirar la reforma a través de amparos, ya intentaron también imponer una ley orgánica que es interna para el funcionamiento del Poder Judicial para tirar una reforma constitucional. En un caso donde la Suprema Corte es juez y parte, que es una aberración al derecho básico, aunque los expertos en derecho, que son parte del cártel de la toga, pues andan muy, pues muy exasperados ahí tratando agarrarse de donde sea para tratar de imponer los intereses de la Corte por encima de los otros dos poderes. Y creo que si bien, pues con la reunión que hubo ayer entre Piña y Noroña, hay indicios de que se pueda suavizar un poco la situación, porque pues, también coincido en que a nadie le conviene llevar hasta sus últimas consecuencias este pleito, luego de que los ministros apostaban a generar una crisis institucional para desestabilizar políticamente al gobierno de Claudia Sheinbaum y desestabilizar a la sociedad mexicana, con el fin de pues azuzar o generar un enojo social que no ha llegado. Pues doblaron un poco las manitas y ya se sentaron a negociar, es, desde mi opinión, lo que debieron haber hecho desde el principio, en lugar de estar con estas intentonas golpistas. El asunto es que sí me parece que esa va a ser la tónica que vamos a seguir viendo, más allá de lo que puedan dialogar ahora, que va a tener que enfrentar Claudio Sheinbaum. Lo estamos viendo también ahora, pues, que mandó su solidaridad con Gustavo Petro, que allá en Colombia pues denunció que también le están intentando dar un golpe de Estado al quitarle el fuero constitucional a través del órgano electoral, que lo está investigando por temas de financiamiento de campaña 2 años después de que ocurrieron las campañas. Entonces, digamos, en todos lados se cuecen habas, y precisamente pues habla de las tensiones que va a tener que sortear Sheinbaum. Me parece que en general pues tuvo una buena actuación en su primera semana. Las conferencias matutinas, digamos, ahora son un poco más dinámicas, más directas, más frontales, y eso también creo que ha dinamizado un poco discutir algunos temas. Todavía apenas está tomando el control, apenas está por asentarse. Está también el tema de la reforma laboral de 40 horas que siguen manteniendo en la congeladora ahí en los congresistas de Morena, y que también ha sido pues puesta ahí en la congeladora por Claudia Sheinbaum y el gobierno en turno, que me parece que es un tema que se debe de destrabar lo antes posible. Pero bueno, pues han pasado muchísimas cosas en tan solo una semana, y eso sin contar pues con los temas internacionales. Me ha sorprendido un poco que prácticamente no le han preguntado a Claudia Sheinbaum sobre posicionamientos sobre la crisis en Medio Oriente, de Israel, el bombardeo de Irán a territorio israelí, etcétera, etcétera. Pero digamos han sido
pues una semana bastante álgida de cómo ha arrancado Claudia Sheinbaum, que ya se irá asentando poco a poco y que me parece que también contrasta mucho con lo atrabancada que fue las primeras semanas de Andrés Manuel López Obrador. Ahorita se nota un poco más de estabilidad, de orden, precisamente porque ya tenían esta experiencia, digamos, la suave transición facilitó esto y pues vamos a ver cómo se sigue desarrollando, pero pues una semana muy, muy álgida. Gracias, gracias, Manuel. Temoris, hay temas que siguen en la oscuridad, es decir, que ni siquiera han sido mencionados, el tema de la desaparición de personas, y claro que preocupa muchísimo porque tengo la impresión que no, pues no hay señales de que sea un tema prioritario para esta administración. Ojalá esté equivocado en ese sentido. El tema de Ayotzinapa, pues sí, sí, luego lo vemos también. Es uno de los temas que me parece que hay un vacío todavía, todavía no vemos ahí de qué va, no se ha hablado de la Comisión Nacional de Búsqueda en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ya no hubo ningún reporte ni nada en los últimos 2, 3 meses, ya no supimos nada de la Comisión Nacional de Búsqueda, ya entró la nueva administración y seguimos sin saber nada. ¿Qué decir? ¿Cuáles tus impresiones sobre este tema? Pues bueno, pues eso debería ser una de las prioridades, ¿no? O sea, acaban de entrar, todavía tienen un montón de cosas que comunicar, pero quisiéramos haber visto este tema entre los primeros. El de Ayotzinapa fue el punto noveno del discurso que dio Claudia Sheinbaum en el Zócalo hace 8 días. Pero bueno, ¿qué más? O sea, ella dijo, vamos a encontrar a todos los jóvenes y a los criminales, a los responsables, a los fabricantes de la mentira histórica, a los generales involucrados, a los secretarios de Estado involucrados, al presidente Peña Nieto. O sea, no se queda en encontrar a los chicos. Y eso por hablar pues nada más de los 43, ¿no? ¿Qué pasa con todos los miles y miles y miles de otros desaparecidos? Tendría que ser una prioridad. De lo que estaba diciendo hace un rato, me faltó comentar dos cosas. Uno, que parece haber funcionado, al menos a nivel público, de cara hacia la opinión pública, el manotazo que le dio Andrés Manuel, todavía como presidente, al embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. Que Ken Salazar ya estaba opinando y hablando, la reforma judicial le parecía no sé qué, y Andrés Manuel le dijo, pues si vas a seguir metiéndote, pues no hablamos, ponemos una pausa. Y creo que Ken Salazar entendió el mensaje y no sé si entendió cuál es su lugar, pero sí se dio cuenta de que tenía que bajarle 3 rayitas a su activismo y le bajó. Y ahora pues ya Claudia Sheinbaum ya va a empezar a hablar con él otra vez a nivel ministerial, entonces creo que se funcionó. Y también en cuanto a efectivamente todo ese tema de la reforma judicial, parece, o si sigo interpretando bien a Gerardo Esquivel en el artículo que les comentaba hace un rato, que sí enfrió el entusiasmo que había por la oportunidad que se le abre a México con el nearshoring, con la relocalización, porque las inversiones necesitan seguridad, ¿no? Si vas a arriesgar tu dinero, millones o miles de millones de dólares, pues tienes que estar seguro de que hay un sistema legal que lo va a proteger. Y la reforma judicial y la forma en que se aprobó, o al menos la resistencia que ha habido a ella de partes del establishment, de partes de las élites, pues ha desmotivado o habría desmotivado a algunos analistas o incluso a algunas grandes empresas. Pero ayer se dio un anuncio sorpresa, que además se dio muy raro, por cierto, porque primero lo dijo un vicepresidente de esta empresa, que no supo precisar bien lo que decía, y luego tuvo que llegar a complementar el presidente de la empresa. Foxconn es una empresa de Taiwán sumamente importante, es la empresa productora de chips más importante del mundo.
y trabaja, bueno, es de Taiwán y tiene plantas por todos lados. Pero sobre todo en Asia, en Estados Unidos y en Asia. Y ayer anunció que va a construir en México la productora, la fábrica de chips más grande del mundo. Parece que va a ser en Jalisco, en Guadalajara. Y esto es muy importante para México, porque no solamente la inversión que van a hacer en ese lugar, sino que alrededor de ese tipo de plantas eso es como un gran hongo que trae un montón de honguitos. Hay un montón de otros de fabricantes de insumos que van a venir pues a ponerse alrededor de esta planta. Y eso es, pues yo creo que para aquellos que están teniendo miedo con arriesgar su dinero en México, pues va a ser significativo, los va a animar, porque si los taiwaneses no le están teniendo miedo a la reforma judicial y van a hacer una mega inversión en Jalisco, pues entonces otros lo van a perder el miedo. Siempre, claro que sí, dentro del esquema del neoliberalismo que sigue pues vivito y coleando aquí, pero si estamos pensando en inversiones que les traigan empleos, pues esta es una de ellas y creo que ayudará a dispersar todo lo que se ha generado alrededor de la reforma judicial de peligros para la economía y para el desarrollo económico del país. Gracias, Temoris. Manuel, sobre este tema, antes de pasar al otro tema que también nos parece muy, muy importante, dos cuestiones. Lo primero, tú ya estabas abundando sobre lo que esta mañana abordó la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a la solidaridad con el presidente Gustavo Petro. Pero ¿cuál debería de ser, si podemos profundizar en esto, pues, las diferentes posturas o cómo se podría enfrentar este primer paso de golpe de Estado por parte del gobierno mexicano? ¿Qué tendría que hacer, incluso con los otros gobiernos latinoamericanos que pudieran solidarizarse con el gobierno de Gustavo Petro? Eso sería uno, pensando en esta política que se pudiera seguir desde el gobierno de Claudia Sheinbaum hacia América Latina en general. Y lo otro, ¿cuál es tu visión sobre la nueva sección? Digo que sí, seguirá, ¿no? Pero ahora con otro nombre en torno a estas mentiras de la semana. Creo que ahora se llama Detector de Mentiras, ¿no? Y es Infodemia quien está a la cabeza. ¿Qué opinas sobre esto también, Manuel? Sí, pues creo que la ruta para tratar de contener el golpismo en América Latina debe ser similar a la que usó el presidente López Obrador en el caso de Venezuela, que ya afortunadamente se desactivó ese intento golpista. Ahora en Venezuela ya también están pues llamando a romper relaciones diplomáticas con España, precisamente por el injerencismo que ha habido en todo el tema de las elecciones en Venezuela, pero me parece que la postura de México pues fue ejemplar en ese asunto. Ahí sí le falló a Gustavo Petro, que incluso le estaba recomendando junto con Lula a Maduro, pues a armar un gobierno de coalición con los golpistas, ¿no? Pues eso se le podría recomendar ahorita también a Petro, pero digamos son situaciones que hay que tener muy en cuenta, pues cómo están las aguas y para justo también que le sirva a Gustavo Petro de experiencia, pues de que es muy fácil recomendar en países ajenos cuando no tienes al golpismo adentro, ¿no? Entonces, me parece que el tema de la concientización política es sumamente trascendente. Yo estaba reflexionando cómo, pues hace 10 años la gente prácticamente, el grueso de los mexicanos no conocía el nombre de los ministros de la Corte. Ahorita pues hay un conocimiento bastante grande de eso, de los legisladores en general, y me parece que ese proceso debe mantenerse. Por eso me parece acertado que se siga con este intento de desmontar las mentiras de la prensa corporativa, que van a ser igual pan de cada día. Aquí en México sigo creyendo que hacen falta crear nuevas plataformas o que el gobierno invierta en esos temas para equilibrar un poco la balanza, porque digamos ahorita tiene algunos medios públicos que van a tratar de hacer cosas distintas, caso de Canal 11, por ejemplo, pero me parece que se necesita todavía profundizar más y que todavía, lamentablemente, los gobiernos progresistas en América Latina al parecer no han entendido bien
que gran parte de la batalla política es a través de los medios de comunicación. Entonces, aunque tú tengas allí un par de medios públicos, pues necesitas fortalecer eso para equilibrar un poco la balanza. Y en ese sentido, también creo que dos temas que faltó comentar sobre la primera semana de Claudia Sheinbaum fue también este anuncio de la ampliación de los programas del bienestar, que digamos dos de ellos ya los había anunciado con claridad, que era el de pensión para mujeres de 60 a 64 años y el de las becas para escolares, pero el tema de salud casa por casa, en el que se van a contratar a 20,000 médicos para que vayan a atender a todos los alrededor de 14 millones de personas de adultos mayores que están registrados en el tema de la pensión a adultos mayores y que los vayan a visitar a su casa, me parece que también es profundizar esta base social en la que se fundamentó buena parte del poder político del López Obradorismo y que de alguna manera, pues digo, vamos a ver cómo se implementa ese tema, pero son políticas dignas de un estado de bienestar que hace unos años hubieran parecido inimaginables en México, ¿no? Que cada 2 meses te vaya a visitar un médico a tu casa en el tema de los adultos mayores, pues me parece que es una política que lo va a sentir directamente la población mexicana y que habla en buena parte de esta estrategia de la 4T para lograr beneficios que sean palpables directamente a la ciudadanía para tratar de también contener estos arrebatos golpistas y estos golpes mediáticos, ¿no? Desde la prensa corporativa. Y bueno, está el tema de las inversiones, que ya lo comentó Temoris, que también me parece significativo por esta política de relocalización del capital estadounidense que estaba en Asia en buena medida y que ahora lo están tratando de regresar a la región de Norteamérica, en algo que yo veo que ya es otra, digo, a pesar de que sigue habiendo inversión extranjera, sigue habiendo este tipo de cosas, yo sí veo que ya es una etapa distinta a lo que fue el modelo neoliberal de principios de los ochentas hasta, pues yo diría hasta la pandemia de COVID-19 o la guerra en Ucrania en 2022 y que de alguna manera le va a beneficiar a México. Ahora también hace falta, y eso también me dio gusto ver por lo menos algunas señales de que el gobierno de Sheinbaum, a diferencia del de López Obrador, ya está planteando desde un inicio poner el tema de la industrialización como uno de sus políticas de gobierno desde un inicio, ¿no? Estuvo muy ausente ese tema en el sexenio de López Obrador y que ahora con todo este tema de aprovechar el nearshoring, pues ya vimos algunas esbozos del gobierno de Claudia Sheinbaum, que invitó a algunos expertos internacionales para hablar sobre el tema, y me parece que ese asunto también lo deben de tener muy en cuenta, porque más allá de la inyección de capital que va a recibir México en los próximos años, debe de aprender México la lección de lo que pasó, por ejemplo, en China, de cómo la llegada de ese capital permitió también fomentar su propia industria, sobre todo en el sector de la tecnología, para no depender únicamente de la inversión extranjera, y que México no se convierta simplemente en un ensamblador de aparatos electrónicos o de automóviles, como pasó durante todo el régimen neoliberal. Si se aprovecha esa coyuntura actual o lo estamos viendo también con la huelga de los puertos en el este de Estados Unidos, como el proyecto del tren interoceánico, pues viene muy ad hoc para lidiar con muchas de esas situaciones comerciales a nivel internacional y creo que ahí hay un nicho de oportunidad importante para el país en los próximos años para fomentar el crecimiento económico y la industrialización, porque de nada te sirve crecer únicamente con el capital extranjero como ocurrió en la fase neoliberal. Entonces, esos también me parecen señales importantes que estamos viendo desde el inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum, junto con este otro tema que comentabas y que ya no comenté la vez pasada, Violeta, sobre pues esta renacionalización de las vías de ferrocarril, en que se están ya viendo también el tema de los ferrocarriles y del desarrollo ferroviario como una política de Estado precisamente para incentivar el crecimiento económico en algunas regiones y en algunos sectores, que era un tema que estaba prácticamente olvidado y devastado y que se le entregaron las vías a Grupo México para que Germán Larrea se llenara los bolsillos,
pero que era un tema que estaba completamente abandonado en la era neoliberal y que ahora vemos pues que por lo menos sí está habiendo esta conciencia de seguir implementando programas de infraestructura para tratar de sortear un poco los rezagos estructurales que tenía México en ese aspecto y sobre todo para aprovechar pues, la coyuntura y las tensiones internacionales que pueden representar una oportunidad importante para los mexicanos. Gracias, Manuel. Temoris Greco, se cumplió un año ya, Temoris, de aquel ataque inicial de Hamás en respuesta a una cantidad industrial de ataques durante pues ya años, en este caso desde el 2002, ahí en la Franja de Gaza. Pero bueno, pues las cifras son verdaderamente escalofriantes. Un año después, en este ya genocidio a cielo abierto ahí contra el pueblo gazatí, contra el pueblo de Gaza. Y no solamente eso, Temoris, también seguimos documentando y ahora que estamos retomando también ya la comunicación con una corresponsal que tenemos allá, Esperanza Jaet, que está en Cisjordania, pues ahora es muchísimo más complicado ya trasladarse de un poblado a otro. En este caso lo sabemos muy bien las complejidades, pues bueno, ahora es muchísimo peor. Y además de que el gobierno de Netanyahu pues ya amplió sus guerras de exterminio ahora hacia el Líbano. Estamos hablando, según las cifras, pues más de 42 mil personas palestinas que han sido asesinadas solo en la Franja de Gaza, más de 16 mil niños, y no se ve un destello en la oscuridad, Temoris Greco, y pensando en el escenario electoral de los Estados Unidos, pues uno escucha a Trump y escucha a Kamala, y pues insisto, no se ve un destello en la oscuridad. ¿Qué decir de este genocidio a cielo abierto, Temoris? Híjole, ¿qué decir, Ernesto? Son tantas cosas, es tanto. Pero también es que entender cuáles son las motivaciones de la gente que tiene el poder en Israel. O sea, Netanyahu tiene sus motivaciones personales. El tipo tiene 3 procesos judiciales en contra que si deja el gobierno podrían llevarlo a la cárcel y que solamente los ha contenido de esa forma. Él ha intentado destruir el poder judicial para evitarlo. Él es visto, y en gran parte lo es, como el gran responsable del error cometido en general por el sistema militar y de seguridad de Israel que permitió que jamás lanzara esa ofensiva sorpresa. Una ofensiva, estaba leyendo una entrevista con dirigentes políticos de Hamas, en donde ellos estaban diciendo es que el ataque del 7 de octubre tuvo mucho más éxito que lo que habíamos imaginado, porque la Brigada Gaza, hay una brigada del ejército israelí que estaba dedicada a cuidar el perímetro de Gaza, y es una de las brigadas de élite, dice, colapsó. No esperábamos que colapsaran de esa forma. Y esto también puede ser en parte justificación de Hamas. Pero lo que dicen es que como colapsaron, entraron otros grupos armados palestinos y también mucha gente común y corriente que aprovechó la ruptura de la cerca para entrar en el territorio llamado Estado de Israel y secuestrar a más gente de la que jamás había pensado que se iban a llevar. Pero esto fue un desastre para Israel. Y véase como se vea, porque también está la teoría conspiratoria que dice que Israel permitió este ataque. El responsable de eso es Netanyahu. Y la carrera de Netanyahu se acaba la guerra y Netanyahu tiene que responder por sus fallos, por los errores de los que ha tenido,
que permitió este ataque que es el más grave que ha tenido Israel en toda su historia. Entonces a él le conviene prolongar la guerra, porque mientras haya guerra, no hay un motivo para mantener la unidad del gobierno y sostenerla. Y también porque tiene dos aliados que son fundamentales, que tienen partidos chiquitos, pero esos partidos chiquitos tienen suficientes miembros en el Parlamento como para que si ellos le quitan el apoyo a Netanyahu, el gobierno cae y Netanyahu sale del gobierno, que es lo que no quiere. Esos partidos son partidos de muy extrema derecha, más a la derecha que Netanyahu, y son partidos de colonos basados en Cisjordania, de los asentamientos ilegales israelíes que tienen ahí. Ellos representan la visión de esos colonos y apoyan el plan de largo plazo. O sea, el objetivo estratégico, o sea, lo que están haciendo sobre Gaza es un castigo, es una venganza. Es una venganza por lo que hizo Hamás. Y por eso quieren acabar con la gente en Gaza. Pero el objetivo de largo plazo es la anexión de Cisjordania, que es por lo que han venido trabajando durante muchos años. Y ahora, mientras la atención del mundo está centrada en el genocidio en Gaza, ellos han incrementado los ataques y la presión sobre la población de Cisjordania. En primer lugar, para vaciar todas las zonas rurales. Lo que ellos quieren hacer es que toda la gente que vive en aldeas o en lugares pequeños tenga que abandonar sus casas para concentrarse en los centros urbanos. Y esos centros urbanos están rodeados. Entonces es como crear bolsones, que es la estrategia que también siguió el gobierno racista de Sudáfrica, del apartheid, en los años 70, de crear lo que ellos llamaron bantustanes, que es como pequeñas repúblicas independientes, pero no eran independientes, todas estaban absolutamente controladas por los sudafricanos, para que todos los africanos no blancos fueran no ciudadanos de Sudáfrica, no ciudadanos de estas falsas repúblicas. Entonces, es una estrategia parecida a la que están siguiendo, y esto significa un gran número de asesinatos y de muertos. Por cierto, hay una película que se llama No Other Land, que hicieron un palestino que se llama Basel Adra, casualmente lo conocí en noviembre en su pueblo, en Tubani, en Cisjordania, y lo hace con un codirector que es un judío israelí, que se llama Yuval Abraham, y ellos ganaron premios en la Berlinale, que es el festival de cine de Berlín, y cuentan toda esta historia de cómo ha avanzado el despoblamiento de las zonas rurales, del despoblamiento forzado de las zonas rurales de Cisjordania en primera persona, porque es lo que Basel ha vivido. Y lo van a proyectar este lunes como parte del festival Docs MX, el siguiente lunes en el cine Tonalá a las 7, creo que es. Si no, chequen la programación. Vale la pena verlo para entender qué es lo que han estado haciendo los israelíes en Cisjordania, pero el tema es que ese documental se acaba el 7 de octubre, en septiembre del año pasado. O sea, es lo último que grabaron y luego se fueron a postproducción. Y en realidad, si ya se ven feas las cosas como estaban en ese momento en Cisjordania, pues inmediatamente después del 7 de octubre se pusieron muchas veces peor. Ha habido más asesinatos, más despoblamiento. A mí me tocó estar en aldeas que acababan de ser abandonadas por la gente. No sé si tú, Ernesto, que también estuviste en esa época, también fuiste a esas aldeas. Pero bueno, es parte de lo que está pasando. Esta estrategia de Netanyahu, o sea, lo que los observadores militares israelíes, o sea, los propios analistas israelíes señalan, es que el gobierno israelí no tiene estrategia de salida de la guerra. O sea, no hay un plan para el día después. Porque lo que ellos quieren es la continuación de la guerra hasta donde vaya, porque es lo que les conviene tanto a los intereses de los extremistas estos, aliados de Netanyahu, como a él mismo. Que además él dice, ¿cómo me voy a redimir después de haber cometido, o sea, de ser el responsable de todo este enorme fallo que permitió el golpe de Hamas? Lo que él quiere es lo que se llama una huida hacia adelante, es lograr una transformación
del mapa geopolítico del Medio Oriente, en donde Hezbollah quede anulada en Líbano, donde Estados Unidos pelee una guerra con Irán y quede Israel como el poder incontestado en Medio Oriente. Además, facilitar que los reyes y príncipes y emires árabes, que pese a que sus pueblos apoyan a los palestinos, pues lo que les importa a los principitos, pues es hacer negocio. Y quieren hacer negocio con Israel, por eso habían estado restableciendo relaciones diplomáticas con Israel, lo hizo Bahrein, lo hizo Emiratos Árabes Unidos, lo hizo Marruecos, otros, y Arabia Saudí estaba justamente en camino al restablecimiento de relaciones cuando empezó lo de Gaza. Ellos ya lo que quieren es hacer negocios y aliarse con Israel. Están aliados, de hecho, pero quieren que ya esas alianzas sean abiertas. Entonces, ese es el objetivo que tienen, y los Estados Unidos no son capaces de ponerles un alto. Desde la guerra de 1956 por el canal de Suez, Estados Unidos valoraba, de acuerdo a sus intereses, el costo político de las guerras de Israel y les ponía límite y le decía siempre hasta aquí. Y es lo que los militares israelíes llaman ventana de legitimidad. Inicia una guerra y hay un periodo en el que Estados Unidos apoya sus dos guerras y les pone un hasta aquí. Pero esta vez no se esperaba de ninguna forma, nadie lo esperaba, que la ventana de legitimidad les durara un año y que siga abierta. Porque el presidente Biden, más allá de algunas señales que ha dado de que está molesto, no sé qué, finalmente no toma absolutamente ninguna medida concreta para decirle a Israel, ya párale a tu guerra. Y con esto, pues solamente siguen y siguen. Lo que puede ocurrir, que sí llegue a un límite para Estados Unidos, es una guerra con Irán que tenga un impacto grave en la economía del mundo, porque la quinta parte de los hidrocarburos del mundo salen del Golfo Pérsico, que domina Irán, y tienen que pasar por el estrecho de Hormuz, que es muy pequeño y está entre Irán y Omán. Si Irán cierra el estrecho de Hormuz, si destruye instalaciones petroleras, por ejemplo, de Saudi, o Israel destruye, o Estados Unidos, instalaciones petroleras de Irán, el precio del petróleo va a subir. Y cuando la gasolina sube en Estados Unidos, los gobiernos caen. Lo que menos quiere Biden en este momento es que haya una guerra que provoque que pierdan las elecciones en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Temoris. Pues sí, el precio del petróleo ya ha comenzado a subir, pero esto se puede disparar de una manera pues más intensa. Pero bueno, lo que estamos viendo aquí también es un año, Manuel, un año donde han muerto niñas, niños, y como ustedes nos han estado comentando, Temoris y Ernesto, pues ha habido niños, niñas mutilados y que quedarán así para toda la vida. Cosas terribles también que han vivido mujeres, mujeres embarazadas. Y bueno, ¿qué decir un año después, Manuel, cuando no se vislumbra, como también estaban comentando, el fin de esto? Sí, es una guerra de exterminio, abiertamente, es el equivalente histórico del nazismo que prevaleció en Europa durante la primera mitad del siglo XX. Pues estamos viendo su reinterpretación con este colonialismo abierto de Israel, un estado genocida terrorista en contra. Primero trataron de justificar los ataques por el asunto de Hamas, la toma de rehenes israelíes y demás, aunque poco se habla lo que pasó un día antes en Cisjordania, donde hubo una masacre en contra de niños y civiles palestinos, que fue parte de lo que motivó la reacción de Hamas, pero digamos estamos en una campaña mediática sionista muy fuerte dentro de la prensa globalista, que está tratando hasta un año después de las atrocidades que hemos visto, siguen tratando de encubrir y de beneficiar a su aliado Israel para que continúe su proceso de expansión en Medio Oriente, que ese es realmente el trasfondo. Es colonialismo de manual
la economía de Israel ya es demasiado chica para su territorio y va a tratar de expandirse por Medio Oriente porque ya necesita esa situación. El dictador Benjamín Netanyahu, porque realmente pues hay una dictadura en Israel, poco se menciona eso en la prensa corporativa globalista, pero es un régimen abiertamente dictatorial, fascista, sionista, completamente. Ayer estaba hablando el psicópata de Netanyahu, de que así como les han ocasionado sufrimiento, y recalco la palabra sufrimiento porque fue la que usó, eh, así como han ocasionado sufrimiento en Gaza, está advirtiendo que en Líbano pueden obtener esa clase de sufrimiento. Es decir, es un psicópata que está utilizando la crueldad, llevándola a su extremo para tratar de justificar esta expansión colonialista con una política de exterminio abierta frente a otros pueblos que ha sido tratada de ocultar o de minimizar en la prensa occidental. Las cifras van al menos 42.000 muertos solamente en Gaza, de acuerdo con cifras de Al Jazeera, obtenidas del secretario de Salud del gobierno palestino eh, y 97.720 heridos, muchos de ellos mutilados, muchos de ellos con heridas de por vida. Es decir, estamos hablando de una tragedia, una catástrofe humanitaria como muy probablemente no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial, el genocidio más documentado posiblemente en la historia de la humanidad, y sin embargo, un año después no pasa absolutamente nada. No hay hasta el día de hoy una sanción internacional contra Israel, lo cual ha desmontado pues la farsa del multilateralismo globalista. Ha dejado en evidencia cómo muchos de estos acuerdos, convenios de derechos humanos y demás son letra muerta, porque al final lo que se termina imponiendo pues es la política de la sangre, del exterminio, del abuso, de la prepotencia. Y a pesar de esta gran campaña que han desplegado en Occidente para tratar de justificar las acciones de Israel como una consecuencia de el acto de Hamas el 7 de octubre, las críticas están creciendo. Ayer hubo dos críticas muy fuertes contra el vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, uno por un periodista del medio estadounidense Grayson, que me parece de lo más crítico de la prensa estadounidense actualmente, y otro periodista que le refutó o le echó en cara que Estados Unidos en el último año, tan solo en el último año, le ha dado alrededor de 23.000 millones de dólares a Israel para que continúe con sus atrocidades, con su política de exterminio, aunque de dientes para afuera, en algunos medios como el Wall Street Journal y demás, dicen que Biden está muy preocupado por la situación en Israel y que le han llamado la atención a Netanyahu para que le baje dos rayitas a su política bélica, pues lo cierto es que Estados Unidos y sus aliados occidentales siguen financiando el genocidio en Palestina. Lo mismo ocurre con otros sectores del capitalismo financiero. Hace poco salió un reporte de cómo los bancos españoles están también financiando buena parte de la política armamentista que se está utilizando en Israel para bombardear otros países como Líbano, Siria, Yemen, Irak, Irán, etcétera. Y esto pues prácticamente sale ahí a cuentagotas en la prensa corporativa porque siguen tratando de señalar que Israel está en su derecho de defenderse cuando realmente es el agresor. Es decir, vivimos completamente en el mundo al revés. A mí me parece que esto ha dejado en evidencia pues que hay que abatir a Netanyahu, no hay otra posibilidad, hay que tirarlo del poder, hay que castigarlo, eh, tiene que pagar de alguna manera por los crímenes y la crueldad con la que ha operado este tirano en el último año, que a diferencia de Hitler, que sí se llegó a pelear con los liberales, pues aquí es respaldado por los liberales del mundo, ¿no? Y eso ha metido en una crisis muy importante de legitimidad,
pues a los liberales que están atravesando por momentos realmente difíciles. Por eso hay una crisis severa en las democracias liberales, porque se ha evidenciado pues que gobiernan no para los intereses de sus ciudadanos, sino para los intereses del gran capital. Y estos grandes capitales pues tienen mucho interés en mantener una base militar disfrazada de Estado-nación, como lo es el caso de Israel, para tratar de continuar con su control y su expansión en la región de Medio Oriente. Entonces me parece que incluso no se han dado cuenta estos mismos liberales y estos mismos globalistas y estos mismos sionistas de que ha llegado a tanto el descaro del ente genocida israelí, que es muy probable que Israel pueda incluso desaparecer en el futuro próximo. Se habla de que está empezando a haber una migración importante por parte de los israelíes hacia otros países por el temor de que pueda recrudecerse los bombardeos, como el que acaba de infringir Irán en contra de Israel, que dejó una huella significativa la semana pasada. ¿Y qué pasaría si 1 millón de personas salen de Israel? Pues significaría más o menos que el 10% del país se iría de ese territorio, lo cual implicaría también daños importantes para la economía. ¿Hasta qué punto va a poder económica y financieramente Israel sostener esta política de exterminio, aún con el apoyo que reciben de sus patrocinadores en Estados Unidos, Reino Unido y demás? Me parece que no se están dando cuenta que los límites a los que están llegando, la manera en que han perdido la narrativa en la opinión pública mundial, también explica pues cómo se ha incrementado la censura dentro de las plataformas digitales. Ahí estaba Hillary Clinton hablando en días recientes de que pues como ya no pueden controlar lo que pasa en las redes sociodigitales y en gran parte de los medios no alineados a la tiranía globalista, pues ahora van a tener que aumentar la censura. Entonces, digamos, a estos que siempre se les ha llenado la boca hablando de libertades, pues hoy se tienen que tragar sus palabras, incluyendo sus agendas de derechos humanos y eso con lo que han motivado golpes de Estado en otros países, porque ya las atrocidades que ha cometido Israel y que al día de hoy, 1 año después del genocidio más transmitido en la historia de la humanidad, no haya una sola sanción internacional con Israel, está desmontando la farsa de la tiranía globalista y eso va a tener implicaciones muy grandes en el derrumbe del viejo orden mundial y el surgimiento de otro orden multipolar que está surgiendo con los BRICS, que ya dentro de unos días en Rusia, en Kazán, la cumbre de Kazán se va a presentar su sistema alternativo de pagos como sustituto al SWIFT, del cual fue desconectado Rusia. Y esto pues nos habla de cómo mientras unos se están desfondando, otros están cobrando impulso en el plano internacional y esto está pues reconfigurando la relación de fuerzas que prevalecen en el mundo. Ya, gracias Manuel Hernández Borboya. Pues en esta lógica que estamos de la puntualidad para nuestra siguiente entrevista, ya son las 11 de la mañana con 1 minuto, así que les agradecemos a los dos. Déjenme nada más tomarme 1 minuto para señalar algunos puntos, ¿no? Uno, intento de desplazamiento que hay, esa condena a muerte, es decir, desplazamiento forzado o muerte es lo que está dictando el gobierno de Benjamín Netanyahu contra el pueblo palestino, sea en la Franja de Gaza o sea en Cisjordania. Y sobre eso, pues nada más decir que los asentamientos irregulares en el último año, año y medio, pero particularmente el último año, pues casi se triplicaron en Cisjordania. Entonces, ese es otro de los temas importantes porque está generando más confrontaciones y violencia contra el pueblo palestino en Cisjordania, además con el cubrimiento del ejército israelí cuando son las agresiones de los sionistas hacia el pueblo palestino en Cisjordania. Y también otro de las estrategias es impedir ya las cosechas en los campos agrícolas, particularmente en las aceitunas, la siembra de la aceituna, de los olivos, pues tienen ya ahora muchísima dificultad el pueblo palestino en Cisjordania de poder acceder a sus tierras para hacer su cosecha,
porque sufren ataques con francotiradores. Es otro de las situaciones complicadísimas. Y una lamentable situación es que precisamente el 7 de octubre pasado, hace 2 días, los discursos de los mandatarios de Alemania, de Reino Unido y los candidatos de Estados Unidos, Donald Trump y Kamala Harris, en todos los casos, las víctimas son los de Israel. Ese es el discurso que sigue manejando, por eso es un escenario por demás complejo. Temoris, Manuel, muchísimas gracias. Como siempre, les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Oye, nada más un pequeño anuncio. Mañana es el estreno del documental Este arte que abraza, sobre las creaciones artísticas en solidaridad con Ayotzinapa, 10 años de creaciones artísticas solidarias, a las 7 de la tarde en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que está en la UNAM, en Ciudad Universitaria. ¿Tienes cartel, Temoris? Sí, te lo paso. Mándamelo, ¿no? Órale. Bueno, Vale. pues avisado, mañana a las 7. Sí, en el MUAC, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que está en el Centro Cultural Universitario, en Ceú. ¿Y después? Y luego el 19 de octubre, sábado 19 a las 8, en el Foro al Aire Libre de Cineteca Nacional. Ya estamos. Va. Temoris, Manuel, muchas gracias. Fuerte abrazo. Gracias, Nos vemos, Abrazo. que estén muy bien. Que Bye estén bye. bien. Gracias, Temoris. Gracias, Manuel. Bailoncito.